Bienvenidos a nuestro video educativo sobre los elementos de la seguridad y su importancia en la protección de sistemas y datos. En este video, exploraremos los elementos clave de la seguridad en la administración de redes, los tipos de riesgos y amenazas a los que nos enfrentamos, las políticas de seguridad y los mecanismos de seguridad física y lógica. Comencemos. La seguridad es un aspecto clave en la administración de redes y la gestión de información. Los sistemas y datos que circulan a través de ellos están expuestos a una variedad de riesgos y amenazas, por lo que es importante contar con elementos de seguridad sólidos y políticas claras para protegerlos. Elementos de seguridad. Los elementos de seguridad son los componentes esenciales que contribuyen a proteger y salvaguardar los sistemas y la información que circula a través de ellos. Algunos de los elementos clave de la seguridad en la administración de redes son: políticas de seguridad. Definen las responsabilidades de los usuarios, las restricciones de acceso, las prácticas de autenticación, las medidas de cifrado y otros aspectos relacionados con la seguridad. Firewall. Son dispositivos o software que actúan como barreras de protección entre redes, controlando el tráfico de red y filtrando los paquetes de datos en base a reglas predefinidas. Los firewalls ayudan a bloquear accesos no autorizados y proteger la red contra amenazas externas. Sistemas de detección y prevención de intrusiones, IDS/IPS. Estos sistemas supervisan y analizan el tráfico de red en busca de patrones o comportamientos sospechosos que puedan indicar intentos de intrusiones o ataques. Los IDS detectan las amenazas y los IPS toman medidas para prevenirlas o mitigar sus efectos. Autenticación y control de acceso. Estos mecanismos aseguran que solo los usuarios autorizados puedan acceder a la red y sus recursos. Incluyen métodos como contraseñas seguras, autenticación de 2 factores, certificados digitales y sistemas de gestión de identidad para controlar y verificar la identidad de los usuarios. Respaldo y recuperación de datos. Es fundamental contar con políticas y procedimientos para realizar copias de seguridad periódicas de los datos y sistemas de red. Además, se deben establecer planes de recuperación ante desastres para garantizar la continuidad del negocio en caso de pérdida de datos o interrupciones graves. Tipos de riesgos y amenazas. Existen varios tipos de riesgos y amenazas que pueden comprometer la seguridad y la integridad de la información. Algunos de los principales son: acceso no autorizado. Puede ocurrir debido a la falta de controles de acceso adecuados, contraseñas débiles, vulnerabilidades en el sistema, robo de credenciales, entre otros. Pérdida de datos. Puede ocurrir debido a fallas en el hardware o el software, errores humanos, ataques cibernéticos, desastres naturales o problemas de almacenamiento. La pérdida de datos puede tener un impacto significativo en la continuidad del negocio y la confiabilidad de los sistemas. Fugas de datos. Puede ocurrir a través de brechas de seguridad, ataques cibernéticos, fallas en los procesos de protección de datos, descuido de los empleados o robo de información. Malware y ataques cibernéticos. Incluye amenazas como virus, gusanos, troyanos y ransomware, que pueden afectar la disponibilidad y la integridad de los datos. Estos ataques pueden causar daños significativos a los sistemas y a la confianza de los usuarios. Errores de la gestión de datos. Esto puede incluir la introducción de datos incorrectos o incompletos, errores en las políticas de respaldo y recuperación, problemas en la clasificación y etiquetado de datos, y falta de mantenimiento adecuado de las bases de datos. Políticas de seguridad. Las políticas de seguridad son directrices y reglas establecidas para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información almacenada y gestionada por una organización. Estas políticas proporcionan un marco de referencia para la implementación y el mantenimiento de prácticas de seguridad sólidas en el manejo de los datos. Algunos elementos clave que suelen incluirse en las políticas de seguridad son: acceso y control de datos. Establece los procedimientos y controles para gestionar y limitar el acceso a los datos únicamente a las personas autorizadas. Clasificación de datos. Define categorías o niveles de clasificación de datos en función de su sensibilidad y el nivel de protección requerido. Esto permite aplicar medidas de seguridad adecuadas en función de la importancia y la confidencialidad de los datos. Encriptación y protección de datos. Establece políticas para la encriptación de datos confidenciales tanto en reposo como en tránsito. Esto puede incluir el uso de algoritmos de encriptación fuertes, la gestión adecuada de claves y el uso de certificados digitales para asegurar la confidencialidad de los datos. Respaldo y recuperación de datos. Define los requisitos y procedimientos para realizar copias de seguridad regulares de los datos, así como la planificación y ejecución de estrategias de recuperación en caso de pérdida o corrupción de datos.
Retención y eliminación de datos. Establece políticas y plazos para la retención de datos, teniendo en cuenta los requisitos legales y de cumplimiento normativo. También define los procedimientos adecuados para la eliminación segura de datos cuando ya no sean necesarios. Seguridad física y ambiental. Incluye medidas de seguridad para proteger los sistemas y los medios de almacenamiento físicos de los datos. Esto puede incluir controles de acceso físico a las instalaciones, protección contra incendios y sistemas de alimentación ininterrumpida, UPS, para garantizar la disponibilidad y la integridad de los datos. Educación y concienciación. Establece la necesidad de programas de formación y concienciación sobre seguridad de datos para los empleados. Mecanismos de seguridad física y lógica. Control de acceso, respaldos, autenticación y elementos de protección perimetral. Control de acceso. Se refiere a la gestión y restricción del acceso a los sistemas y datos. Se implementan políticas y tecnologías para garantizar que solo las personas autorizadas tengan acceso a la información. Esto incluye la asignación de roles y privilegios, la autenticación de usuarios, la autorización de acceso basada en políticas y el monitoreo de actividades. Respaldos, backups. Los respaldos son copias de seguridad de los datos almacenados que se realizan periódicamente. Estas copias se almacenan en ubicaciones seguras y se utilizan para restaurar la información en caso de pérdida, corrupción o daño de los datos. Los respaldos son esenciales para garantizar la disponibilidad y la integridad de los datos. Autenticación. La autenticación es el proceso de verificar la identidad de un usuario o sistema para permitir o denegar el acceso a los datos. Se utilizan métodos de autenticación, como contraseñas, huellas dactilares, tarjetas inteligentes o autenticación de dos factores, para asegurar que solo los usuarios autorizados puedan acceder a la información. La autenticación sólida es fundamental para prevenir accesos no autorizados y proteger los datos sensibles. Elementos de protección perimetral. Los elementos de protección perimetral son tecnologías y medidas de seguridad implementadas en los límites de la red para protegerla de amenazas externas. Estos elementos incluyen firewalls, sistemas de prevención y detección de intrusiones, sistemas de prevención de pérdida de datos y sistemas de filtrado de contenido. Estas soluciones ayudan a prevenir ataques cibernéticos y aseguran que solo el tráfico legítimo tenga acceso a los datos, protegiendo la red y los sistemas de posibles vulnerabilidades. Resolución de problemas. La resolución de problemas en seguridad informática es esencial para mantener la integridad y la disponibilidad de los sistemas y datos. La prevención de problemas informáticos se logra a través de la implementación de medidas de seguridad adecuadas, como las mencionadas anteriormente. Algunos enfoques para resolver problemas informáticos incluyen: implementación de políticas de seguridad efectivas, establecer políticas claras y bien definidas para proteger los sistemas y datos, y asegurarse de que se cumplan en todos los niveles de la organización. Monitoreo y detección de amenazas. Utilizar sistemas de monitoreo y detección de intrusiones para identificar y responder rápidamente a posibles amenazas o actividades maliciosas. Mantenimiento regular y actualizaciones. Realizar mantenimiento regular de los sistemas, incluyendo actualizaciones de software y parches de seguridad, para asegurar que estén protegidos contra las últimas vulnerabilidades conocidas. Capacitación y concienciación. Brindar entrenamiento y educación en seguridad informática a todos los empleados para promover una cultura de seguridad y minimizar los errores humanos. Evaluación y mejora continua. Realizar evaluaciones regulares de la seguridad de los sistemas y datos, identificar áreas de mejora y realizar ajustes en las medidas de seguridad según sea necesario. Al prestar atención a la seguridad informática y tomar medidas preventivas, es posible reducir los riesgos asociados con problemas informáticos, lo que a su vez puede ahorrar costos en hardware, proteger la privacidad de los datos y mantener un rendimiento óptimo de los sistemas.